Inspira. Expira. Venga, Fernando, tío. Tú puedes. Si esto lo has hecho ya 5 o 6 veces por lo menos. Estás guapo, con americana. Tienes ya un par de pósters en la pared. No sueltes ninguna broma sobre Robert Downey Jr. Es que el Juanma este me tiene agobiado, macho. Bueno, venga, vamos al vídeo. La última vez que digo que Zack Snyder me gusta, ¿eh? Hola a todos, mi nombre es Fernando Vilches, soy colaborador de Las Cosas que nos hacen felices y os preguntaréis qué hago en americana y camisa, aparte de darle un poquito de caché y elegancia a la web, sobre todo de cintura para arriba, porque de cintura para abajo no sabéis lo que llevo y mejor que no hablemos de este tema. En pelotas, y lo sabes. Y aparte de esto, venimos a adaptar uno de los artículos que ha tenido más éxito en la web últimamente, escrito por mí. Mario, súbeme el sueldo. Mario, súbeme el sueldo. Que es sobre las 20 mejores femme fatales de la historia del cine, realizada de forma cronológica. Este vídeo servirá como complemento en el que explicaremos un poco más detalladamente la figura de la femme fatale en el cine y también hablaré de mis 10 favoritas, ya no entrando en ese orden cronológico. Por ello, dado que me falta lo imprescindible para ser una femme fatale, que es ser una femme, he decidido homenajear a aquellos hombres que se ven atrapados por estas mujeres fatales y que aunque sufren, y sufren mucho, sufren en americana, camisa tirante y un buen vaso de ginebra. ¿Qué diréis? Puede ser agua, puede ser Coca-Cola, puede ser lo que sea, sí, pero no lo sabéis. A la hora de hablar de la femme fatale en el cine es imprescindible hablar del papel de la mujer en el cine. Hablamos del medio de expresión más importante del siglo XX. Y en 90 ediciones de premios Oscar, es decir, los que más repercusión tienen a nivel mundial, solamente una mujer ha ganado el premio a Mejor Directora, que fue Kathryn Bigelow por En Tierra Hostil en 2008. Entonces, más que hablar del papel de la mujer por delante de las cámaras, habría que hablar del papel de la mujer detrás de las cámaras. Hablamos de directoras, de guionistas o de productoras. Y si bien es cierto que hay muchísimas películas feministas y femeninas a lo largo del cine, no olvidemos que muchos de los grandes iconos que han pronunciado frases inolvidables para el feminismo, al fin y al cabo eran eso, eran iconos, y las frases estaban escritas por gente detrás de las cámaras, y no sabemos hasta qué punto, por mucha sensibilidad que pueda tener un determinado guionista, no hubiera quedado mejor una película femenina o feminista a cargo de una mujer. En este sentido, las femme fatales son uno de los arquetipos cinematográficos más importantes de la historia del cine y probablemente el más importante para la mujer en el cine. Es un concepto que viene de la literatura y ya en el cine mudo, que era un cine como es lógico, muy visual, en el que no se podía decir nada. Ahí aparecieron las mujeres llamadas vamp. Vamp viene de vampiresa, en el sentido de que no chupaban la sangre a los héroes o al héroe, sino que extraían el alma de estos y los apartaban del camino recto gracias a su sexualidad. En el cine mudo pues se veía un poco como que el héroe se veía atrapado por estas mujeres nada más que con tocarlos. En el momento en que el héroe rechazaba un abrazo suyo, por ejemplo, volvía al camino recto. Este papel se fue enriqueciendo a lo largo de los años hasta conseguir, pues, verdaderos papeles complejos y que incluso reflejan a unas mujeres fuertes y empoderadas en una época en la que no estaba tan bien visto este papel, por desgracia. Durante los años 30, en Estados Unidos, existió una era, la llamada era pre-code. Y esto
¿A qué nos referimos? En el cine clásico hubo una época en la que no había ningún tipo de censura, se podían mostrar desnudos, violencia, situaciones escabrosas como el incesto. Hollywood era un polvorín, tanto delante de las cámaras como detrás de las cámaras. Y os animo a que leáis o a que veáis alguna crónica de las historias negras de Hollywood. En 1934, el gobierno de los Estados Unidos decide que Hollywood tiene que rendir cuentas por ese ambiente de decadencia que tenía la industria. Y de ahí sale el código Hays, un código de censura por el cual, bueno, pues las mujeres no podían aparecer en escote, no podían aparecer situaciones extremadamente violentas y, por supuesto, ninguna mención a las situaciones sexuales o escabrosas. Por ello, se cumple un poco la máxima de que en tiempos de encorsetamiento, tanto los directores como los guionistas, en general cualquier tipo de artista, saca lo mejor de sí mismo. Así que en el cine clásico hay una fuerte simbología y unos guiones muy fuertes para remarcar el carácter fuerte, cuando era necesario remarcar el carácter fuerte de la mujer. Y aquí aparecen dos arquetipos femeninos fundamentales en la historia del cine. Uno muy breve, que fue el de la mujer en la screwball comedy, una mujer fuerte que domina a los hombres por su carácter, véase, pues, por ejemplo, Katharine Hepburn en La fiera de mi niña o en Historia de Filadelfia, y las femme fatale. Las femme fatale que ya vienen de las mujeres vamp y de cierta película alemana de los años 30 que luego saldrá en el top, y que, bueno, pues se fue enriqueciendo su papel a medida que el cine negro clásico americano fue avanzando hasta su decadencia a finales de los 50. Posteriormente vendría el neo-noir, que es un cine negro moderno, rodado al estilo de los clásicos, pero un poco ya con la mirada de la libertad de no tener censura. Pero al fin y al cabo, muy parecido o incluso en muchas ocasiones un poco más atrasado que las películas clásicas. Así que nada, Juanma, ponte 3/4 de blanco y negro que nos ambientamos para el número 10 de esta lista. Bien, vamos a poner un antecedente. El cine negro clásico americano, es decir, un cine en el que el protagonista suele ser masculino, un hombre que puede ser un héroe, un antihéroe o un villano, un detective turbio, un personaje abocado a un destino infausto, por así decirlo, y del que no pueda escapar, aparece en 1941 de la mano de dos películas protagonizadas por el mismo actor, por Humphrey Bogart, que es el mítico protagonista de Casablanca y uno de los actores fundamentales de la historia del cine, y además uno de los primeros actores protagonistas masculinos que rompió con el arquetipo de que para ser una estrella de Hollywood tenías que ser guapo, porque la verdad que no lo era mucho, y de hecho alcanzó la fama ya con bastante edad para la época. Hablamos del Último refugio y del Halcón maltés. Sin embargo, para hablar del papel de la femme fatale clásica había que esperar hasta 1944. Sin embargo, hablamos de 1946 para centrarnos en el número 10 de esta lista. Y es que en 1946 aparecen 3 películas en las que, pese a la censura, las protagonistas, las femme fatale, tenían un fuerte componente sexual que calentó bastante a hombres y mujeres de la época. Por un lado, hablamos de Lana Turner en El cartero siempre llama 2 veces, Rita Hayworth en Hilda, y de la que va a ocupar este número 10, que es Ava Gardner en Forajidos. ¿Y por qué escojo a Ava Gardner en Forajidos en detrimento de las otras dos? Básicamente porque es la mejor película de las 3. La historia de Forajidos es una adaptación de un relato corto de Ernest Hemingway, en el que el principio se ve como 2 sicarios van a acabar con la vida del sueco. El sueco es un exboxeador que vive una vida tranquila y apacible en un pueblo americano y que al ver que llegan los 2 sicarios a matarle, se deja matar. Posteriormente, un investigador va rastreando la vida del sueco y qué le llevó a tomar la decisión de dejarse matar. Y aquí aparece la figura de Kitty Pryde, interpretada por Ava Gardner, que esencialmente es una buscavidas, una mujer que se aprovecha de los hombres, bueno, pues para conseguir el estatus que desea. Al igual que con Lana Turner o con Rita Hayworth, Ava Gardner jamás pudo librarse de la imagen de mujer que utiliza la sexualidad para aprovecharse de los que le rodean. Y eso le afectó tanto en su vida profesional, porque tampoco tuvo una gran carrera más allá de unas pocas películas, y en su vida personal, que fue bastante desgraciada. Como curiosidad sobre Ava Gardner, bueno, pues tenéis
una serie en Movistar Plus dirigida por Paco León, en la que cuenta un poco la visita que tuvo Ava Gardner en España y también algunos de los romances que tuvo en el país. Para el número 9 nos volvemos un poquito noventeros. Bueno, sobre el papel de Nicole Kidman en Malicia no voy a hablar mucho, entre otras cosas porque no quiero desvelar mucho, porque además es una película relativamente moderna, es de 1993 y no tenéis excusa para no ver este peliculón, que además, sorprendentemente, es muy desconocida. Es una película muy desconocida, con un guionista espectacular, que es Aaron Sorkin, el guionista de Algunos hombres buenos, del ala oeste de la Casa Blanca, de The Newsroom, y además ganador del Oscar por La red social, la película de David Fincher sobre Facebook. Y esta es su película más, como guionista, la más lúdica, la más entretenida, en el sentido de que es un juego hitchconiano de suspense con múltiples giros que no te esperas. Y lo único que puedo decir es que es uno de los papeles más desconocidos de Nicole Kidman, de los más diferentes y uno de los más espectaculares. Lo único que os voy a contar es un poco la premisa inicial de la película y no desvelo nada más. Solo espero que la veáis, que os guste y que la disfrutéis. Básicamente, Malicia cuenta la historia de un matrimonio joven, que son Bill Pullman, y lo conoceréis como el detective de la serie de Sinner, hace muchos años. Y Nicole Kidman, que alquilan una habitación de su casa a un cirujano que es tan bueno como cirujano como vividor, que es Alec Baldwin. Y no os cuento nada más. Lo siento. Y ahora, para el número 8, volvemos a los albores del cine. Viajamos a 1930, uno de los primeros años del cine sonoro, para mostrar la primera gran película sobre una femme fatale y desde luego a la que muestra la femme fatale más pura en su maldad, porque Lola Lola, interpretada por Marlene Dietrich, es una cantante de cabaret que únicamente busca degradar al hombre, degradarlo tanto moralmente como socialmente, sin buscar ningún otro fin material. No hay ningún trauma ni ningún acontecimiento del pasado que justifique este hecho, simplemente disfruta haciéndolo. Así que cuando consigue atraer al profesor interpretado por Emil Jannings, un profesor extremadamente puritano y refugiado en sus libros, consigue casarse con él y lo deja humillado, es el momento de echarlo como si fuera un perro. El Ángel Azul fue la primera película más famosa de Marlene Dietrich, que la convirtió en todo un icono del cine clásico, sobre todo en los años 30, luego ya espació mucho sus apariciones, aunque siguió apareciendo en algunas películas, y sobre todo es la muestra de que una película que tiene 90 años todavía le puede dar 1000 vueltas al cine de ahora. Volvemos a tiempos más modernos con El año más violento, de 2014, dirigida por J.C. Chandor. Aquí vemos una femme fatale un poquito diferente a lo que hemos visto antes, porque en este caso la femme fatale no busca, al menos no busca conscientemente el hundimiento del hombre. El año más violento nos sitúa en Nueva York, en el año 1981, que fue el año con más muertes en el siglo XX en Nueva York. Y nos habla de un inmigrante puertorriqueño, interpretado por Oscar Isaac, tiene bastante éxito en los negocios, siempre de forma honrada, y que pues compra unos terrenos que le van a permitir expandir su negocio hasta límites insospechados, pero se encuentra con una serie de trámites que dejan claro lo difícil que es ser honrado. Y a todo esto, esta dificultad para ser honrado se torna todavía más dura porque este hombre recibe muchísima presión por parte de su mujer, que es el personaje de Jessica Chastain, el número 7 de esta lista, que es la hija de un importante mafioso de Nueva York y que busca facilitarle un poco la vida a su marido por la vía de la corrupción y el crimen. Así que realmente esta es una femme fatale que lleva a la perdición al protagonista, pero siempre por amor. Aunque la femme fatale ha sido siempre el mejor personaje de las películas en las que ha aparecido, lo cierto es que casi siempre es un personaje secundario, no es el protagonista. Hay algunas excepciones y de todas ellas probablemente la mejor sea La última seducción, película de 1994, también muy desconocida, y protagonizada por una magnífica Linda Fiorentino, que interpreta a una mujer que estafa a su propio marido y trama un plan maestro
tan maestro como cruel, todo hay que decirlo, para quedarse con el dinero. Digo lo de cruel porque no le importa a quién arrasar o a quién utilizar para sus propias necesidades. En este sentido, la película es magnífica porque además cambia el punto de vista, precisamente porque las femme fatales suelen ser personajes secundarios, nunca vemos del todo sus intenciones. Sin embargo, aquí sí que vemos las intenciones porque es el personaje protagonista, aunque algunas veces cuesta ver los detalles de su plan para quedarse con el dinero, pero eso sí, el final queda cerrado de forma redonda, así que os la recomiendo de verdad. Muchos consideran a Jean Tierney como una de las actrices más guapas de la historia del cine. Pero es que además de guapa, tuvo la maestría de interpretar a dos femme fatales totalmente diferentes en dos obras maestras del cine clásico en años consecutivos, 1944 y 1945. Y esta vez nos vamos a centrar en la femme fatale de 1945, gracias a su papel en Que el cielo la juzgue, una de las películas favoritas de Martin Scorsese, del mismísimo Martin Scorsese. La película realmente no es una película de cine negro, es más bien un melodrama, que hablando en plata, el melodrama es una película de Antena 3 de un domingo por la tarde, pero bien hecha. Es decir, una película en la que la trama tiene una serie de momentos o decisiones tan extravagantes o tan enrevesadas que apenas te las puedes creer, salvo en los buenos melodramas. Un maestro del melodrama moderno sería, pues, por ejemplo, Pedro Almodóvar. En el caso de esta película, el personaje de Jean Tierney es el de una chica aparentemente adorable, pero que esconde a un ser tremendamente celoso, a un extremo patológico, hasta el punto de que va a hacer todo lo posible porque nadie se interponga entre ella y su amado, si es una mujer, un hombre, un niño o incluso un bebé. Es una película magnífica, tanto en la progresión dramática como en su estilo visual, porque está hecho en un Technicolor, en un color muy, muy vivo, muy intenso, que realza las facciones de la actriz, pero también pues todos los colores de los paisajes, las prendas que llevan. Es una película del periodo clásico que no es tan conocida y que sin embargo es muy reivindicable. Bueno, entramos ya digamos, las 4 primeras películas de este top, que además son las 4 tótems del cine negro americano con femme fatale. Y vamos al número 4, que también está interpretado por la misma actriz del número 5, por Jean Tierney. Y hablamos de Laura, de 1944, una película clásica a más no poder, una obra maestra absoluta, pero que muestra a una femme fatale que es una rareza dentro del cine y que sin embargo puede ser el perfil más, digamos, más frecuente o más realista en el mundo real. Y hablamos de la femme fatale pasiva. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que Laura, el personaje interpretado por Jean Tierney, no es mala. No es una persona mala. De hecho, es su dulzura y su amabilidad la que ocasiona que los hombres se obsesionen con ella y al ver que no pueden estar con ella, hablando en plata, se hundan en la miseria. La película habla de la investigación de un detective del asesinato de Laura y cómo él se entrevista con los 3 principales hombres que se han relacionado con ella. Y cómo el detective, al conocer detalles de su vida, también poco a poco se va enamorando de ella. Para el puesto número 3 hablamos de la femme fatale más clásica, de la película de cine negro más clásica de todos los tiempos, La perdición de Billy Wilder. Billy Wilder fue un director que a lo largo de más de 40 años cultivó muchísimos géneros: la comedia con Falda y a lo loco, la dramedia, el apartamento, y tiene 2 incursiones en el cine negro que son obras maestras absolutas de la historia del cine. Y la primera de ellas fue Perdición, que es la historia de un hombre, de un investigador de seguros, que se ve seducido por la mujer de un millonario y que ésta le pide que asesine a su marido para quedarse con el dinero. Wilder cogió a la pelirroja Barbara Stanwyck, le puso una melena rubia y una tobillera, y gracias al guión de Raymond Chandler, que es todo un clásico de la novela negra, con la saga del detective Philip Marlowe, consiguió que fuera un personaje que atrae e hipnotiza solo con la palabra. Yo por ella sacaba hasta la basura.
Llegamos al segundo puesto, y aunque sea el segundo puesto, estamos hablando de Femme Fatale, porque si por mí fuera, esta sería la mejor película, con diferencia de la lista. Hablamos del Crepúsculo de los Dioses de Billy Wilder, la cima absoluta del cine negro clásico americano y uno de los mejores ejercicios de metacine de todos los tiempos. ¿Y qué es el metacine? Pues una película que habla sobre el cine. La película es revolucionaria ya desde el principio, porque si hay algo característico del género del cine negro, aparte de las femme fatales, es la voz en off. ¿Y qué es la voz en off? Pues que una película vaya transcurriendo y se vayan escuchando pues, los pensamientos del personaje principal. En este caso, ya vemos desde el principio que el protagonista, desde la primera escena, está muerto. Y su voz en off es la voz en off de un hombre muerto. Es un guionista de segunda que, por circunstancias de la vida, acaba en la mansión de una actriz de cine mudo que lleva 20 años recluida porque cuando apareció el sonoro pues su carrera cayó en picado y que está esperando de forma casi demencial su regreso triunfal. Y esta actriz vive con su mayordomo que era su antiguo director durante el periodo mudo. ¿Qué es lo verdaderamente chulo de esta película y lo que le da una vuelta de tuerca tremenda que la hace aún mejor? Pues que la actriz, que es Gloria Swanson, que interpreta a esta actriz, es una actriz de cine mudo que lleva 20 años sin aparecer en el cine. Pero es que el mayordomo es Erich von Stroheim, que era el director de la protagonista en sus películas del periodo mudo. Pero intentando centrarnos, porque aquí se podría hablar mucho sobre esto, intentando centrarnos solamente en la femme fatale, aquí lo que vemos es a una mujer mayor que atrae a la perdición a algunos hombres en su locura, en su deseo de volver a los escenarios de forma casi psicótica. Y para el número 1 llegamos a la femme fatale más cruel de la historia del cine en otro tótem de película, como es La perversidad de Fritz Lang, un autor fundamental en la historia del cine, en el cine alemán, en el cine mudo, con sobre todo Metrópolis, pero La leyenda de los Nibelungos, El doctor Mabuse, y en el cine, digamos, sonoro, con M, el vampiro de Düsseldorf, y por supuesto en su cine americano, sobre todo en el cine negro. De hecho, aunque no hemos llegado a hacer los 20, es el director que tiene más femme fatale en esta lista. Pero, con diferencia, la más mala de todas, y por eso la mejor, es Joan Bennett, que bajo esa carita de niña inocente esconde a una auténtica depredadora que además se junta con probablemente uno de los hombres más pusilánimes de la historia del cine, el cajero de banco, aburrido de la vida y con una rutina muy monótona, nunca mejor dicho, interpretado por Edward G. Robinson, al que el personaje de Joan Bennett le roba primero el dinero, luego las posesiones materiales, luego toda su dignidad moral y ya por último, que lo único que le quedaba, que era la autoría de sus creaciones artísticas, también se lo roba. En ese sentido, La perversidad de Fritz Lang, como buen autor alemán, es probablemente la concepción más evolucionada del ángel azul de Marlene Dietrich. Y por eso se merece el puesto de ser la mejor femme fatale de la historia del cine. Bueno, esto ha sido todo. Si os ha gustado, espero que os suscribáis al canal de YouTube, os metáis en la página web de lascosasquenohacenfelices.com, donde tenemos artículos de todo tipo, incluso si deseáis alguna otra adaptación a YouTube, pues se hace sin problema. Y por encima de todo, lo que se debe de extraer de esta lista es dos cosas. Lo primero de todo, que no hay nada como visitar el cine clásico para comprobar que todo lo que se ha hecho en el cine actual pues no se ha inventado de la nada, y que incluso hay películas que superan en conceptos a la modernidad actual, y que ningún hombre ni ninguna mujer os quiten la sonrisa ni las ganas de ser felices. Un saludo.